Bueno, hoy les voy a contar una historia muisca de los indígenas de la altiplanicie cundiboyacense. En Sogamoso vivía Mongata, que era un alfarero sacerdotal. Los alfareros también habían de castas y él era un alfarero sacerdotal, exclusivamente hacía piezas para las ceremonias que se utilizaban una sola vez y después se desechaban. Y Mongata, él creció, cuando él creció había conocido, tuvo una amiguita que no era de la casta de él, sino una casta más bajita, pero era su amiguita y tenían mucha relación, se hicieron como muy grandes amigos, hasta que cuando Mongata ya alcanzó la edad adulta, entonces le tocaba casarse, entonces él se casó con esta niña. ¿Y qué pasaba? Pasaron los años y pasaban los años y ella no quedaba embarazada. Entonces, según la ley muisca, si una mujer era estéril, un hombre tenía que casarse con otra mujer que fuera fértil. Entonces Mongata fue y le dijo, qué pena contigo, pero tienes que irte porque yo necesito casarme de nuevo. Entonces la señora se fue muy triste. El nombre de ella en la leyenda no lo encontré. En todo caso ella se fue, cogió hacia el norte y hacia el oriente, y cogió y caminando del oriente, y cuando estaba en la parte bien arriba de la cordillera, se dio cuenta que estaba embarazada. Pero ella decidió no regresar. Entonces se quedó por ahí y nació una niña y ella le puso Mayavita. Entonces la niña creció muy solita porque no tenía sino a la mamita de compañeros, y ella jugaba con cosas como hojas, piedritas, palitos, y hacía sus juegos así. Entonces la niña era muy curiosa, le preguntaba mucho a la mamita, mamá, ¿qué es lo que hay más allá, más al oriente? ¿Qué hay más al oriente? Entonces la mamá sabía, porque tampoco había ido, solamente sabía porque le han contado que allá habían selvas, que allá habían animales diferentes, que allá habían tigres, que allá habían animales que ella nunca había visto, pero que había escuchado mencionar. Entonces, y que los indígenas en sus correrías se habían ido a conocer. Entonces, la niña siempre preguntaba sobre eso. Y un día ella cogió con unas hojas y hizo un pajarito. Unas hojitas verdes, un pajarito. Y ¡pum! Sorpresa, se convirtieron en varios pajaritos y todos tenían verde. Eran verdes y todos se hicieron amigos de ella, inmediatamente se quedaron como muy cerca de ella. Entonces, un día cogieron a la niña y como ella era liviana, entre todos la llevaron alzada y se la llevaron hacia los llanos orientales. Entonces allá vivió Mayavita un tiempo, aprendiendo, conociendo los animales, y ella embelesada con la selva, estaba encantada con la selva. Pero un día decidió regresar porque dijo, no, yo tengo una mamita abandonada. Entonces los pajaritos, que eran loros, la alzaron de nuevo y la llevaban de regreso, pero ya no pudieron aguantar el peso de ella, y entonces se les cayó. Y entonces cuando la niña estaba a punto de llegar al piso, los pájaros estaban muy cerca, y entonces la niña se cayó y ¡pum! Toda su sangre y todas las cosas de su cuerpo mancharon los pajaritos y se convirtieron en guacamayas. En ese momento estaba en la ciudad de Sogamoso, que significa, en Sogamoso no, sino estaban en Suezca, que significa cola de guacamaya. Estaban haciendo unas ceremonias, las ceremonias de levantar el día. Era prohibido levantar la cabeza y ver el sol cuando estaba saliendo, o sea, uno tenía que tener la cabeza abajo hasta que el sol surgiera. Pero todos estaban con la cabeza abajo, todos puestos con la cabeza inclinados, y de pronto venían un poco de pájaros, y los pájaros venían cantando en lengua muisca, porque la niña les había enseñado a cantar, les había enseñado las canciones que ella aprendió de la mamita cuando era niña. Entonces nadie pudo evitar levantar la cabeza y ver a las guacamayas que venían así formando una V, y entonces todos comenzaron a gritar, Sue, 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 que significa hijos de Sua.
Y entonces ahí quedó la costumbre que los muiscas le enseñaban sus canciones religiosas a las guacamayas para ofrecerlas en sacrificio a los loros. Esa es la historia que les iba a contar hoy. Les prometo más historias de toda índole, pero muchas hindúes. Esta es muisca, pero muy bonita.